Quiero invitarles para que leamos en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, leemos el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Vamos a tomar de allí los primeros 5 versos de la palabra del Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde encontramos lo siguiente. Gloria al Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Fíjese que el evangelio no es para aceptarlo. El evangelio hay que recibirlo. Hay gente que acepta el evangelio, pero no se ha convertido porque no lo ha recibido. Así que dice el texto: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y además de recibirlo, dice, en el cual también perseveráis, porque el evangelio es para perseverar. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Nuevamente se reitera la palabra recibir. Usted no va a encontrar que el evangelio se acepta. Está mal dicho cuando alguien dice acepte el evangelio. El evangelio hay que recibirlo. Mire que en 2 ocasiones el apóstol habla de esto. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Quiero hablarle de lo extraordinario del evangelio. Lo extraordinario del evangelio. Ubíquese, tenga la bondad en esta hora. Lo extraordinario del evangelio. El apóstol Pablo hace una declaración en este pasaje de la Escritura, en donde está hablando que el evangelio debe ser predicado. Nadie puede recibir algo que no conoce. Por eso es necesario predicar el evangelio. Se hace necesario que los que ya conocemos este evangelio santo lo podamos dar a conocer a otros. Hay un maestro de nuestra iglesia que dijo una frase bastante interesante, y él decía que hay 2 maneras de conocer a Dios. Hay 2 maneras de conocer a Dios. Una es a través de la santa palabra. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Esa es una manera de conocer a Dios. Y la segunda manera de conocer a Dios es por medio de las experiencias que tenemos con Dios. Y el apóstol Pablo menciona y habla de esa experiencia, de ese encuentro especial que él tuvo con el Señor Jesucristo. Y como eso es la experiencia que él tuvo, entonces él tiene que declarar lo que le sucedió a él. Porque todos los que tenemos un encuentro con el Señor no hablamos de las experiencias de otros, que son muy especiales, que son maravillosas. Es especial cuando usted escucha el testimonio de otras personas. Eso es maravilloso. Y recuerdo que le oía a un misionero
que él llegó a un país donde fue enviado por la iglesia a predicar el evangelio. Y había un joven en la iglesia que cada vez que los hermanos iban al evangelismo, él le decía al misionero: hermano, salgan ustedes que yo me quedo aquí orando. Y el misionero le dijo: sabes que todo aquel que habla con Dios tiene de qué hablar de Dios. Si una persona habla con Dios en oración, lo va a manifestar ¿cómo? Cuando hable, porque va a tener el respaldo de Dios, y cuando hable de Dios lo va a hacer porque ya él ha hablado con Dios primero. Por eso es importante primero hablar con Dios para luego hablarles a otros de Cristo. Y cuando él escuchó al misionero que le dijo esas palabras, le dijo: hermano, me voy en obediencia, pero yo no sé evangelizar. Yo no sé decir nada, hermano. Yo mejor me quedo orando, pero voy a obedecer lo que usted me está diciendo. Y salieron, y el hermano le dijo: bueno, ya aquí en esta calle yo me voy por este lado y usted se va a ir por este otro. Entonces el hermano le dijo: hermano, yo pensé que usted era el que iba a hablar y yo iba a orar al ladito suyo. No, señor. Vea, esa puerta está abierta, toque allá. Yo me voy por acá. Y el hermano vio que él tocó y lo dejaron entrar. Entonces él siguió. Cuando el hermano misionero iba a entrar a una casa, sale corriendo una señora gritando despavorida: oiga, señor, usted, señor pastor, señor misionero, venga a mi casa, que ese muchacho que entró, que venía con usted, venga, para que mire lo que pasó, venga. Y el hermano dijo: ay, señor, ¿en qué problema se metió este muchacho ya? Asustado. Y la señora, a los gritos, los vecinos salieron. A los gritos estaba la señora despavorida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces la señora entró y el hermano entró también detrás. Y cuando estaban en la casa, él vio un muchacho que brincaba, que daba palmas y gritaba: gloria a Dios. Entonces el misionero le pregunta a la señora: ¿qué pasó aquí? Y el joven estaba hablando en lenguas. El joven que venía con el misionero estaba hablando en lenguas. Pero a ver, cuénteme, yo no entiendo qué pasó aquí. Le dijo la señora: vea, este muchacho entró y dijo que qué íbamos a hacer, y yo le dije que íbamos a almorzar. Entonces él lo que me dijo es: déjeme entrar, yo oro por los alimentos. Yo le doy gracias a Dios por los alimentos. Y yo no le vi problema, y él empezó a orar, pidiendo la bendición a Dios por los alimentos. Pero ¿cómo le parece que este hijo mío que usted ve ahí, que tiene más de 20 años, él nació parapléjico, mudo y sordo? Y cuando este joven empezó a orar por los alimentos, él empezó a dar palmas, y lo primero que abrió su boca fue decir: gloria a Dios. Y mírenlo cómo salta, cómo brinca, cómo da palmas. Es que este Dios que tiene este muchacho es un Dios, es el Dios más grande que hay, y es la verdad, porque el Señor es el único Dios verdadero. Alabanzas al nombre de Jesús. Son cosas poderosas. Y esto lo hace Dios, pero es maravilloso cuando Dios, usted lo ve obrando en su vida. ¿Sabe dónde Dios no obra? Porque hay personas que se sienten autosuficientes. ¿Y sabe por qué se sienten autosuficientes? Porque dicen: yo no necesito de evangelio. Yo no le hago mal a nadie. Yo tengo una vida, yo estoy en mi trabajo, yo cuido mi familia. Yo no necesito de ese evangelio para ser bueno. Esa persona que es tan buena es la que el Señor no salva. Y no la salva porque hay un orgullo. Esa persona que habla así está llena de orgullo. Porque si el Señor vino al mundo a buscar los pecadores, es porque en el mundo hay pecadores.
Y el Señor dijo que los enfermos no son los que necesitan médico, que los que necesitan médico son los enfermos. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que en el mundo hay gente perdida que no saben que están perdidos, pero hay que enseñarles que hay uno que se llama Jesucristo, que los anda buscando para salvarlos. Aleluya, gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a un grupo de griegos que tenían bases filosóficas. Y usted sabe que las bases filosóficas son fantasía. Esas fantasías interminables de ideas que Pablo llama huecas sutilezas. Y había una religión que predominaba en ese entonces y era el docetismo. ¿Saben ustedes qué es el docetismo? El docetismo decían que Cristo no era real, que Él era un fantasma, que ni su carne, ni su muerte, ni su resurrección eran real. Habían mezclado el evangelio con la filosofía. Pero el apóstol Pablo empieza a hablar de lo extraordinario del evangelio. El evangelio tiene un punto central. Por eso el evangelio no hay que subirlo más de donde el Señor lo puso. Porque aquí estos griegos habían puesto el evangelio a la misma par de la filosofía. Pero el evangelio ni se puede poner por encima, ni se puede poner por debajo del Hades. Y cuando alguien vive el evangelio, nadie puede vivir un evangelio o predicar un evangelio más alto del que vive. Nosotros tenemos que vivir el evangelio. ¿Y qué dice el evangelio? Que Cristo murió por nosotros. Esa es la verdad del evangelio. Y esa verdad está por encima de todo argumento. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, que apareció a muchos, que ascendió al cielo, que vive para siempre y que un día levantará su iglesia, y después de tener allí unas bodas y tener un momento especial con su iglesia, Él vendrá por segunda vez aquí a la tierra, no en relación como la primera vez que vino al mundo, sino que vendrá ya a juzgar a todas las naciones. Por eso no podemos alejarnos de lo extraordinario del evangelio. Nosotros tenemos que saber que hay un diablo que anda cegando la mente de la gente para que no crean al evangelio. Él hace confundir la mente de las personas para que no crean la verdad del evangelio. En el tiempo en que Cristo fue manifestado en carne, hubo un enemigo que se levantó contra Él, y fue el fanatismo religioso. Dogmáticos, legalistas religiosos, y no estaban pendientes de cómo enseñaba Jesús para aprender, de cómo sanaba el Señor Jesús para darle gracias, sino que estaban pendientes a ver en qué violaba o transgredía una tilde o una coma de la ley para poderle acusar. Pero ellos nunca hicieron algo, y fue mirarse a sí mismo. El ser humano tiene la tendencia siempre de mirar los errores de los demás y de mirarse menos los propios. El abuelo de mi señor padre le enseñó a mi papá y le decía: es que los ojos nunca miran para adentro,
Por eso es más fácil criticar los errores del otro que usted mirarse sus propios errores. Y a todo ese fanatismo religioso, nuestro Señor Jesucristo los derrotó en el campo teológico. Les tapó la boca. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el verso 46. Dice la Escritura: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El Señor está haciendo una pregunta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y sabe que esto que dijo el Señor, porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, dice la verdad, porque Él es la verdad. Y si en ese tiempo a esta gente religiosa le costaba creerle al Señor, yo pregunto, ¿será que en este tiempo habrán personas que les cuesta creer a la verdad del Señor Jesucristo? Claro que sí. Aún tenemos personas fanáticas en su conocimiento religioso, pero la Biblia dice que Jesucristo cumplió la ley. Jesucristo es el gran conquistador de la ley. La ley descubre la magnitud o tamaño del pecado. Romanos capítulo 3, el verso 20 nos dice: porque por la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos capítulo 5, el verso 20 nos dice la palabra del Señor que la ley empero entró para que el pecado creciese. Es decir, que la ley lo que vino fue a mostrar qué es el pecado y el daño que hace en la persona. La ley muestra y establece la sanción que el pecador merece. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, el verso 4 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. En primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 9 nos dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, para los que no saben qué es ser injusto, la Biblia dice que si nosotros obedecemos a nuestros padres, o más bien nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El que no lo hace está practicando la injusticia. Es decir, que el que no obedece la palabra de Dios es un injusto. Por eso dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Idólatras no es solamente el que tiene una imagen y la adora. Todo aquel que crea que el Señor Jesucristo es más de 2 o 3 deidades es un idólatra. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la paga del pecado? Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda maldad es pecado y todo el mundo está puesto en maldad. Primera de Juan capítulo 5,
El verso 17 y el verso 19 nos dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Romanos 3:23 nos dice las Sagradas Escrituras: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 20 del libro de Éxodo, del verso 1 al 17, se encuentra la descripción de la ley dada por Dios a Moisés, para que éste la hiciera conocer al pueblo de Israel, en donde Dios encierra todo bajo pecado. Gálatas 3:22 dice: mas la escritura encierra todo bajo pecado. La Biblia, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento una expresión que se repite muy a menudo, hablando de los saduceos y de los fariseos. Usted los va a encontrar allá en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, que se menciona mucho los saduceos y los fariseos. Jesús, en los días de su carne, es decir, en su manifestación en carne, estos saduceos y estos fariseos, ellos entraban en conflicto con el Señor. Los saduceos y los fariseos componían la clase gobernante de Israel. Los saduceos eran hombres ricos que querían mantener una posición, un poder, y ellos tenían una gran relación con los jefes de los sacerdotes y el sumo sacerdote, y ocupaban la mayoría de los lugares privilegiados de las sinagogas de los judíos donde se reunían. Y por estar relacionado con los gobernantes de Roma, no se relacionaban bien con el hombre de común. Los fariseos eran populares y se mantenían entre las masas. Eran extremadamente autosuficientes, al punto de negar la intervención de Dios en los asuntos de la vida diaria. Negaban cualquier resurrección de los muertos. Usted lo puede hallar en Mateo 22:23, en Marcos 12:18, en Hechos 23:8. Negaban cualquier vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perece con la muerte, o recompensa, que no va a haber recompensa después de la vida. Negaban la existencia del mundo espiritual, todo lo que tenía que ver con ángeles y demonios. Ellos no creían en esto. A todo ese fanatismo religioso los venció el Señor con su palabra de poder. La Biblia dice que hallaron una mujer en el mismo acto de adulterio, y la ley decía que la tal que hiciera esto debía ser apedreada. Y se la llevaron a Jesús para ver si él fallaba en la ley con esto. Pero el Señor inmediatamente redarguyó sus mentes al decirles: el que esté libre de pecado. Ellos nunca se esperaron una respuesta como esto, y esto hizo que ellos se tuvieran que ir de allí avergonzados. Y el Señor a aquella mujer le dijo: mujer, vete y no peques más. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El enemigo llamado Satanás, Cristo con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, que se había enseñoreado del hombre. Era el emperador más cruel, pero apareció uno más fuerte. Apareció uno que lo desafió. Apareció uno que lo destruyó con sus obras.
Y el Dios que es todopoderoso, porque el diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar al mismo tiempo en todos los lugares, no puede hacer eso. Él puede viajar rápido de un lugar a otro, él lo puede hacer. Pero el diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero nuestro Dios, el Dios que aquí estamos predicando, este Dios lo llena todo con su presencia. Los cielos, la tierra y debajo de la tierra no hay lugar que la presencia de Dios no ocupe, porque Él está en todo lugar, porque Él es omnipresente. La Biblia dice que el diablo es ladrón, que es homicida, que es mentiroso, que es astuto. El diablo es un enemigo vencido por Jesucristo, pero no podemos ignorar sus maquinaciones, porque la Biblia dice que él busca a quien devorar. Él busca a quien devorar. Él siembra cizaña. La cizaña es toda doctrina falsa, leudada con levadura. La obra de Satanás en aquellos que se lo permiten es cegar el entendimiento, es zarandear como a trigo, es destruir la carne, es acusar a los hermanos, es incitar al hombre. Porque él sabe que le queda poco tiempo, entonces él está incitando al pecado. Pero Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Por eso todo aquel que recibe a Jesucristo tiene a uno que le da victoria, tiene a uno que lo hace más que vencedor, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay alabanzas para el Señor en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Cristo venció el pecado en todas sus formas. Y como Cristo venció el pecado, por eso Cristo puede salvar. ¿Cuántos creen que Cristo puede salvar? Cristo puede perdonar. Cristo puede socorrer. El Señor Jesucristo puede protegernos. El Señor Jesucristo puede sanar. El Señor Jesucristo puede bautizar con su Santo Espíritu. Y cuando hay alguien que quiera seguir el Evangelio, el Señor Jesús le da el poder de lo alto para que tenga fuerzas para salir adelante en el nombre de Jesús en este camino. Cristo venció al mundo. El mundo está vencido. Por eso, si Cristo venció al mundo, nosotros también lo podemos hacer. Es decir, que en este momento no hay excusa para que una persona no siga el Evangelio. Porque hay personas que dicen: ¿y si de pronto, si a las cosas del mundo me llaman, yo qué hago? No, ya Cristo venció el mundo, y si Cristo venció el mundo, usted puede vencer también al mundo. Pero ¿y entonces qué hago? Si de pronto soy débil, en Cristo los débiles son fuertes. Aleluya. ¿Qué pasa si yo tengo problemas? Bueno, en Cristo tenemos un abogado que siempre nos defiende, aún en los problemas más crueles que podamos tener. Por eso es que se predica este evangelio. El evangelio no es para cobardes. La peor cobardía que pueda tener una persona es no seguir al evangelio. Así que este evangelio no es para los cobardes. Este evangelio es para gente valiente que se decide por el Señor. Por eso el Señor está llamando. Yo estoy a la puerta y llamo, porque el Señor es un caballero. ¿Y cómo llama a Dios? A través de la predicación del evangelio. Se está haciendo un llamado de parte de Dios. Dios no tumba puertas. Dios no tumba puertas. La puerta de la voluntad del hombre. Dios nos dio libre albedrío. El libre albedrío es que cada persona decide qué quiere. O usted decide vivir con Cristo o decide vivir sin Él. Pero usted es el que decide qué clase de vida quiere para usted, para su vida.
Si usted quiere ser salvo, puede decidir recibir a Cristo. Nosotros aquí no le vamos a predicar una palabra de fe y ya es salvo. Eso está allá predicado afuera por aquellos que dicen tener un mensaje de salvación. La salvación no opera así. Crea en el Señor Jesucristo y ya es salvo. No, Señor, es que esto de creer no es decir. Porque hay mucha diferencia en usted decir, en usted vivir. Y el evangelio hay que vivirlo. Y para vivirlo hay que obedecerlo. Y para obedecerlo hay que creerlo. Y para creerlo hay que oírlo. Y para oírlo es necesario la predicación de la palabra. Y esto que estoy haciendo en esta hora es predicar la palabra que viene de lo alto con la unción del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Es para el que quiera. El evangelio es para el que quiera. La salvación es para el que quiera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto es para el que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. ¿A qué es lo que uno se tiene que negar? Uno se tiene que negar al orgullo. Porque los amigos le dicen: ya te volviste tonto, ya te volviste loco como esos evangélicos. Y eso es lo que los amigos le dicen: te estás embobando, que estás yendo donde esos evangélicos. Oh, pero que ellos conocieran de esta locura. Nosotros tenemos un amor muy grande que nos ha hecho enamorar de esta palabra bendita, que nos ha hecho enamorar de esta salvación, que el Jesús de Nazaret, ese que muchos han despreciado por años, oh, nosotros lo hemos recibido y vivimos felices, gozosos, dichosos en la verdad de Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay muchas cosas que quieren destruir al hombre, y el autor de esto es Satanás. Por eso él busca de que la gente no le crea al Señor ni a su palabra. Ve, hay gente que dice: ¿para qué el matrimonio? ¿Para qué? ¿Sabe qué? Eso viene en un mensaje de Satanás, porque el diablo no le gusta nada que tenga que ver con la palabra de Dios. Oh, pero aunque el diablo engañe con sus mentiras, el Señor tiene en esta tierra una iglesia que vive para Cristo, una iglesia santa, una iglesia que predica el evangelio de las inescrutables riquezas del Dios de gloria. Alabanzas al nombre de Jesús.